Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa El Consiglieri. Gracias como siempre por el favor de su atención, sugerencias, preguntas, dudas, comunicados que nos hacen favor de hacer llegar. Muy amables de su parte. Vamos a hablar otra vez del tema de Efectivamente, vamos a seguir con las noticias periodísticas. Encontramos una que se parte en dos, en el sentido de que hay muchas cuestiones que están tramitando las empresas famosas que son prestadoras de personal en el famoso registro, el famoso REPSE, registro de empresas de, obviamente, prestadoras de servicios especializados. ¿Ante quién? Ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Comentan las autoridades que en su momento los promoventes están incurriendo en una deficiencia sumamente fundamental. ¿Cuál es? La falta de congruencia entre lo que asientan en la solicitud con lo que tienen en su objeto social y por lo tanto no se demuestra, no se incurre, no se genera la causal de un supuesto trabajo especializado. Ese es un problema según las autoridades. Otro tema también muy importante que inclusive nos han hecho a favor de hablar varios contadores, en el tema urgente. Oye, hay que avisarles a los que están promoviendo que deben de tener, señores, ya tenemos las reglas, los requisitos que debemos de manejar para poder obtener ese famoso registro y formar parte de ese padrón. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? Por principio de cuentas, debo de tener una autoevaluación. ¿Para qué? Para poderme confirmar a mí mismo que soy candidato viable. Debo de tener, obviamente, mis constancias de situación fiscal de las tres entidades federales como son IMSS, SAT e Infonavit. Si hay alguna falla en alguna de ellas, evidentemente que no nos la van a otorgar. Y por el contrario, va a aparecer ahí como lunarcito en una mancha en nuestro pasado. Sabemos por experiencia, y esto no es nuevo, que en muchas ocasiones, sobre todo el Infonavit, el Seguro Social, nos emiten unas diferencias mínimas, pero que al final de cuentas obstruyen en un momento determinado la expedición de la constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se maneja como negada, no es positiva. ¿Esa situación a dónde nos lleva? Recuerden ustedes que para concursar, a partir de que nace por parte del SAT esa situación y que después le sigue el IMSS y ahora le sigue el Infonavit, evidentemente que implica que las autoridades estén coordinando mejor, lo cual yo no lo veo malo. Pero sí sería una cuestión que si lo tengo para uno, lo debo tener para las tres y no hacerlo de manera individualizada. Vemos con sorpresa como en algunas ocasiones el día de hoy es algo positivo y mañana negativo. Así prácticamente de un día para otro. Y tenemos casos. El otro tema también muy importante es ¿qué pasa con los adeudos? Están mencionando muchísimo que es una causal de terminación. No, es una causal para cancelación de ese famoso registro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahorita tengo carta de buena conducta y me aparece un crédito de hace 8 años, 9 años. ¿Qué va a suceder? Ese es un cambio muy importante que debemos nosotros de considerar. Ahora bien, tenemos algunas dudas. Qué lástima que algunos asesores digan que tienen dudas de si sus clientes son o no sujetos de este tipo de, vamos a llamarles requisitos, registros, como ustedes le quieran considerar. Tenemos casos, por ejemplo, un contador que manda a uno de los muchachones de su despacho con uno de sus clientes. Mientras sea así de sencillo, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando empieza a recibir órdenes por parte del cliente? ¿Qué pasa cuando está haciendo lo que el cliente pide? En ese momento estamos hablando no de una prestación de servicios nada más. Estamos hablando de una prestación de servicios con personal. Y ahí entonces entramos en el tema de si soy o no una prestadora de servicios de personal. Después tenemos los requisitos muy complicados. No, simplemente son requisitos que a mi juicio deberían estar más depurados, pero en fin, son los que existen, de considerarme o no para poder ser un sujeto de registro. Es decir, cumplir con toda la normatividad vigente y proceder a obtener el registro que me debe de otorgar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Recordemos que es una parte medular porque de ahí dependerá el tema tan delicado de las repercusiones, insisto. La sanción económica de hasta 50,000 UDIs para el contratante y el contratado. El tema delicadísimo de la no deducibilidad, etcétera, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces vamos a hacer primero
yo creo que analicen bien. El tema de poner a alguien a disposición, evidentemente que implica una de dos. Vas a hacer lo que yo como despacho, como patrón te mando, o vas a hacer lo que el cliente quiera. Esas son las diferencias sumamente sencillas, sumamente claras. No puede haber diferenciación. No es lo mismo que yo llegue como asistente de mi despacho y me diga el cliente, oye, quisiera una demanda. No me está ordenando. La demanda la voy a hacer yo. Ah, pero fíjate que si ya estoy adentro y me dice, necesito una demanda para ahorita porque quiero que la hagas ahorita, ya hay una subordinación, ya hay una cuestión de mando. Son diferencias muy importantes que nosotros debemos de considerar y debemos de apartarnos a una práctica nociva de simulación, de ilusión, todo ese tipo de cuestiones que al final de cuentas acaban complicándole la existencia a todos. Cuando venga la demanda laboral, siempre es contra el patrón, contra el cliente y contra quien se pueda. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos esa situación como un riesgo también. Otra parte importante de estas notas son el hecho de que hay alrededor de 100 empresas o un poquito más que se han estado promoviendo en tema de amparo en contra de esta reforma del 23 de abril. Al margen de la decisión final, al margen de los argumentos que cada quien haya plasmado, pues están en todo su derecho. Jurídicamente es viable desde el punto de vista procedencia. Desde el punto de vista técnico, ya la cuestión de los órganos jurisdiccionales se encargarán de decir si les asiste o no la razón a los particulares. Y esperemos que su resolución sea completamente objetiva, completamente técnica y sobre todo cuidando el aspecto fundamental de no lastimar el tema de las famosas garantías individuales o algo más extenso como son los derechos humanos. Nosotros consideramos que esta es una parte muy importante. Se habla de cantidades que han iniciado el trámite según datos de las autoridades. Tantas empresas han sido rechazadas, tantas empresas van ahorita aceptadas, etcétera. Y las razones fundamentales, como ya lo hemos expuesto, para poder ser negado ese tipo de situaciones, obedece fundamentalmente a la falta de congruencia en la información que se está presentando. Recuerden ustedes que se puede hacer a través de línea. Por ello, nosotros siempre sugerimos, haz una autoevaluación para que veas si procede o no lo que estás haciendo. Y sobre todo, salir adelante de lo que más adelante puedes ocupar. La vigencia es de 3 años. Y recordemos, cualquier empresa puede ser sujeta de registro, cualquiera, obviamente cumpliendo los requisitos, pero su complejidad va a tener el hecho de a quién le voy a prestar ese servicio y si hay o no coincidencia con la actividad preponderante o con el objeto social. Ahí es donde está el problema más grave para cuando se lleve a cabo esa prestación de servicios. Entonces tengan mucho cuidado, tomen en cuenta esos detalles que les estamos plasmando y ya por ahí les tenemos otras noticias periodísticas interesantes. Ya lo sabes, si te gustó, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita para que te avise cuando tengamos material a tu disposición y nos vemos en la que sigue.